Paz, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar así como estamos de pie. Bendito Padre, gracias te damos porque en tu misericordia tenemos vida, tenemos salud. Y viendo a esta juventud somos contagiados también con la misma. Y gracias te damos por ello porque nos tienes trabajando en este sector de la juventud. Una juventud que sabemos de que tiene algunos pasos en los cuales podría desviarse, amistades y muchas circunstancias en la vida que los podría desviar. Pero te pedimos de que seas tú el que los dirija, el que los guíe por el buen camino. Y ahora que escucharemos tu palabra, que esa palabra venga a llenar también sus vidas, para que de esa forma puedan alabarte, puedan glorificarte, puedan servirte y puedan entregarse a ti, para que de esa forma tú estés agradado con ellos. Permite pues de que nuestras mentes sean abiertas para que quede ahí tu palabra y de esa forma podamos comprender el mensaje que tú nos darás en estos momentos. En tus manos nos encomendamos, suplicándote que tu Santo Espíritu también sea el que dirija esta plática. Por Cristo Jesús, te lo agradecemos todo. Amén. Acomódense, por favor. Cuentan por ahí las lenguas de que hubo una vez un adolescente que entró a la iglesia y era bien conocido por los que ahí llegaban y se sentó. Pero cuando empezó el servicio se puso de pie y se estuvo con la boca abierta durante toda la plática, durante toda la predicación. Y los demás que lo vieron con la boca abierta, entonces tuvieron la inquietud y se acercaron a él y le dijeron: ¿por qué has estado con la boca abierta todo este tiempo? Es que la palabra dice: abre tu boca y yo la llenaré. Espero que no sea así en esta mañana. Espero que ustedes estén atentos, no con la boca abierta, sino que con el entendimiento completo, para que podamos comprender lo que el mensaje nos va a decir en esta mañana. El Corán, libro sagrado del islamismo, fue escrito aproximadamente en el siglo VII, y en sus escritos deja marcada, pero bien marcada, la idea de que Jesús nunca murió en la cruz. Eso lo dejan ellos bien marcado en sus escritos, que nunca murió en la cruz. Y los musulmanes, en su historia, en su creencia, ellos dicen que Jesús llegó y empezó a buscar ahí en Cachemira a una tribu perdida de Israel. Y esa tribu perdida dice que Jesús la empezó a buscar, y estando en su búsqueda se quedó a vivir ahí, y que ahí murió, y ellos tienen la verdadera tumba donde está nuestro Señor Jesucristo muerto. ¿Falso o verdadero? Falso, ¿verdad? Pero también hay otros que dicen que también tienen la tumba, y ahí ya hicieron otra construcción más formal. ¿Será que también ahí está? No, ¿verdad? No está ahí. No, incluso ellos se equivocan, porque cuando habla de su muerte, habla de un lugar bien específico, habla de un cerro y que tiene una forma de una calavera, por eso se llama de la calavera. Y donde esta otra congregación menciona, lo tienen muy retirado de ahí. O sea, están en el mapa, están perdidos. Es como que dijeran, yo creo que ya no se utiliza mucho esta palabra, pero cuando decían ubícate, había que decirles a ellos también, ¿verdad?, que se ubiquen, porque no es así como ellos lo presentan. Pero así lo decía la tradición. Ellos decían que en la resurrección de Mahoma era cuando Jesucristo había empezado a buscar estas tierras y que ahí se había quedado viviendo una vida normal, una vida común y corriente, y entonces ellos sí tienen el lugar donde él murió. También otra corriente menciona, cuando escuchábamos a nuestro hermano Antonio en la mañana, ¿verdad?, hablaba de la crucifixión, él mencionó algunas formas de sufrimiento que se tenían, pero algunos dicen, eso es una postura, que Jesús sufrió un desmayo.
que Jesús sufrió únicamente un desmayo, y en ese desmayo ellos dicen que quedó como muerto. Lo llevan a la tumba, lo dejan ahí, pero por lo frío de la tumba, por lo húmedo de la misma, dice que Él resucitó. Qué bonito, ¿verdad? Resucitó porque estaba, según esa teoría, se llama la teoría del desmayo, así es llamada, la teoría del desmayo. Entonces únicamente no estuvo muerto, no estaba muerto, dicen ellos, sino que únicamente estaba desmayado, y como estaba desmayado, entonces llega un momento que por el clima viene y resucita. ¿Falso o verdadero? Falso, muy bien. Aquí estamos pura escuela, falso o verdadero, y ustedes contestan falso. Esa es muy buena respuesta. Jesús había estado con sus discípulos algunos momentos antes, 3 días antes de su muerte había estado con ellos. Estaban tristes, estaban llorando. Así estaban los discípulos. Estaban tristes, estaban llorando porque había muerto nuestro Señor Jesucristo. ¿Era correcto que estuvieran de esa forma? ¿Era correcto que estuvieran de esa forma? ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Cómo tenían que estar ellos? Con aquella carita amarilla, ¿verdad? Y una linita así. Alegres, felices porque había resucitado. Con esto estamos viendo de que los mismos discípulos no habían creído en la resurrección de Jesucristo. Si hubiesen creído, no hubiésemos visto a muchos corriendo, a muchos preguntando, a muchos indagando sobre este evento tan trascendental. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo se les apareciera a los 11 para que de esa forma ellos creyeran que realmente había resucitado. Pero no creyeron en la resurrección ni ellos mismos. Habían escuchado que ya había resucitado, pero tuvieron duda. En esta oportunidad veremos el valor fundamental que tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Antonio lo dejó muerto. Hoy vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vimos algunas cosas muy importantes de la muerte de Él, que sin su muerte tenemos una parte de nuestra salvación, pero es menester como algo fundamental que Él resucitase. El mismo texto menciona y dice: de balde sería que estuvieran todos nosotros aquí cantando, de balde las alabanzas que son dirigidas a Él, de balde el penúltimo cántico que hablaba también de su muerte y de la forma como Él murió. De balde sería, ¿verdad? Tal vez estaríamos haciendo otras cosas y no hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros vemos, sabemos y confiamos por fe de que así fue, que Él resucitó para la honra y gloria de nuestro Dios y para darnos vida y salud. ¿Qué valor tiene? Vemos el primer valor. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Es uno de los primeros valores que tenemos en este momento. Les voy a poner un caso hipotético. ¿Cuántos de los muchachos o las jovencitas dieron la mano para la salida? Le doy la mano para la salida. ¿O ya no vivieron ustedes eso? Yo al menos sí di varias veces: dame la mano para la salida. ¿No saben qué es eso? No. Son muy sanos ustedes, hombre. Les voy a contar esta historia. Caso hipotético. Vemos en este momento a alumnos de tercer grado y alumnos de primer grado. Los alumnos de primer grado tienen a uno que los defiende bastante, ¿verdad? Que los defiende contra todos los demás que estén por ahí. Y tenemos a los de tercer grado, que son unos alumnos mareros. ¿Cómo son los mareros? Su vestimenta. Y algunos son peleoneros, ¿verdad? No todos, pero algunos son peleoneros. Pero todos los de primer grado tienen problemas con los de tercero, pero ponen de representante a uno de ellos. Y entonces uno de ellos, de primero, le da la mano al de tercero para la salida. Eso es: a la salida te espero para darnos
a los golpes. Eso significa arrepentido de haber dado yo muchas veces la mano para la salida. Gracias a Dios que salí siempre victorioso. Arrepentido les dije, ¿verdad? Y no vayan a tomar ese ejemplo entre cada uno de los grupos. Ese ejemplo es malo. No, ese no. Pero lo que sí es cierto es de que estando este alumno le da la mano para la salida, todos sus demás compañeros de primero le dicen: nosotros te vamos a apoyar, nosotros vamos a estar contigo en el momento cuando salgamos. Y ahí sí que primero contra tercero, y ahí va a estar casi solucionado el problema. Sale, pero cuando voltea a ver, está únicamente el de primero, y están los 80, más o menos así como ustedes están durmiendo, ¿verdad? Ustedes están como 80 más o menos metidos en un cuarto. Hermano Tony así los metió para que no sufrieran de frío, pero más o menos así. Están 80 de los alumnos de tercero contra uno de primero, y entonces empiezan a golpearlo. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez que golpeen a una persona. A mí me da mucho sentimiento incluso cuando va una persona tomada. Yo tengo esta imagen en mi mente, no se me borra. Va una persona tomada comiendo y viene por atrás uno y le da un golpe en la cara. Va comiendo, para mí era algo importante. ¿Por qué amargarle su comida? Y aquel va a caer y cae de bruces. Pero imaginemos ahora la imagen esta que les estoy tratando de contar. El alumno de primero tirado en el suelo y todos aquellos pateándolo, golpeándole y con cualquier cosa que encuentren. Incluso el profesor de grado de tercero y el director participan en la pelea y le pegan también al de primero. Es algo terrible eso, ¿verdad? En lugar de defenderlo, más bien apoyaron para que lo patearan. Queda casi muerto, queda, como dicen los bomberos, politraumatizado, pero muere. Y después continúan viviendo los que sí se quedaron ahí, los supuestos amigos, pero van otra vez a la escuela, camino a la escuela, pero se les aparece el que había muerto. Se les apareció. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si nos hubiera acontecido eso? Nos hubiéramos asustado, ¿verdad? Se nos hubiera encogido toda la piel y hubiéramos tenido miedo de aquello. Esta es la misma historia de Emaús. Nuestro Señor Jesucristo fue muerto, fue golpeado, fue tratado de la peor forma. Yo creo que quedó peor que politraumatizado. Lo crucifican, muere, después resucita y van dos camino de Emaús, platicando de la situación que había acontecido en Jerusalén. Y se les aparece Jesús. Y estando hablando con ellos, ¿no te has dado cuenta? ¿No sabes lo que pasó en Jerusalén? ¿No sabes que acaban de ajusticiar a una persona? No le dijeron a Jesucristo, no le dijeron al Mesías, no le dijeron al Cristo, no mencionaron nada de ello. Lo acaban de matar, le acaban de dar muerte. Fue un acontecimiento tan grande que todos se dieron cuenta de lo que había pasado. Si estuviéramos viviendo en este momento de la historia, con toda la información que tenemos con los celulares, hubiese sido mundial eso. Fotos, imágenes que tendríamos ahorita nosotros. Incluso algunos todavía se tomarían imágenes con el fallecido, porque así estamos. Pero Jesús se les aparece y van camino a Emaús, un camino de 11 kilómetros, y van ahí en el camino y ellos le cuentan al mismo Jesucristo lo que había pasado en Jerusalén. No habían creído y por lo tanto entonces era menester que aquello fuera así, para que se cumpliera la escritura. Pero como Jesús no quedó en la tumba,
existen también pruebas suficientes para comprobar este evento. Pruebas en las cuales va a incrementar nuestra fe para que de esa forma nosotros creamos realmente que Jesucristo resucitó. Porque si no resucitó, decíamos, vana es nuestra fe, vano es que estemos acá, de balde sería que estuviéramos acá. Pero existen pruebas suficientes, existen testigos no presenciales directos, porque no estuvieron ahí los 12 apóstoles, no estuvieron las mujeres, no estuvo ninguno de los seguidores, porque tenía muchos discípulos. Los apóstoles marcan que fueron 11 los que estuvieron, porque ya había sido sustituido, 12 ahí, más muchos discípulos. ¿Qué cantidad? No sabemos, pero toda esa gente no estaba esperando el momento que resucitara. No hay testigos presenciales, pero sí hay muchas pruebas indubitables en las cuales vemos de que Él sí resucitó, pruebas suficientes. No hubo necesidad en este caso de llamar a gobernación para que diera fe y credibilidad de que estaba resucitando. Tampoco llamaron al Ministerio Público para que diera fe y se registrara que había resucitado y volverlo a colocar en las actas quitarlo de las actas de defunción. No había necesidad de eso. Pero sí vemos a unas mujeres que se aparecen en la tumba. Una de las pruebas contundentes es cuando Él se les aparece y les dice: vean mis manos, vean mis pies, yo mismo soy. Yo no sé cómo está nuestra fe. Si hay necesidad que Él venga, ve la perforación. ¿Cómo está nuestra fe? Segunda prueba. Denme algo de comer. Bueno, le dieron su pescado y le dieron miel. Y eso fue lo que Él comió. Prueba suficiente para que ellos supieran que había resucitado. Ellos lo vieron colgado en el madero. Ellos lo vieron que no hubo necesidad de quebrarle las piernas para que muriera, porque ya estaba muerto. Porque ellos estaban de lejos mirando. Ellos no se acercaron, porque si se hubieran acercado posiblemente hubieran corrido la misma suerte. Pero ellos estuvieron alejados solo viendo aquel evento en el que Jesús está crucificado y le quiebran las piernas. ¿Se la quebraron? No están poniendo atención. Recuerden, no le quebraron ningún hueso. Sí le quebraron a los otros dos, pero cuando llegan con Él no le quiebran ningún hueso, porque estaba muerto. Estaba muerto. No es como aquellos dicen que únicamente se desmayó. Pero ya entonces después lo vuelven a ver, se les presenta y les dicen: denme de comer. Pregunta: ¿cómo resucitó? ¿Era un espíritu o era un humano? Un humano. El espíritu no come, no puede comer. En el idioma griego es neuma, y neuma es, ¿vieron lo que salió? Es viento. Por eso la palabra de neumático, porque es algo que está con aire, no se mira, y por lo tanto entonces un espíritu no puede comer. Entonces ahí vemos la segunda prueba suficiente para hablar de su resurrección. Segundo valor fundamental. Existen tres doctrinas fundamentales que surgen de la resurrección. Doctrinas, oigan, fundamentales, porque sin esas doctrinas tampoco nosotros tuviéramos nada dentro de nuestra salvación. Nosotros no seríamos salvos, nosotros no seríamos perdonados, nosotros no seríamos redentos o no resucitaríamos tampoco. Entonces existen tres pruebas suficientes, tres doctrinas fundamentales que surgen de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó con un cuerpo físico, y la primera doctrina fundamental es de que tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. A través de su resurrección nosotros podemos obtener vida eterna.
Esto lo van a encontrar ustedes en 1 Corintios capítulo 15, del 20 al 23. Pablo explica la inquietud que tenían muchos griegos sobre la resurrección. La inquietud ahora que ellos tenían era de que no existía la resurrección. Veamos el texto. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Veamos unos textos atrás para que podamos hilar un poquito lo que Pablo está explicando. Pablo dice en el versículo 12: pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, de baldes que yo esté predicando acá, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo no resucitó. Pero como estamos viendo de que con Él tenemos vida eterna, veamos el versículo 20. Y este texto inicia con una palabra que va a hilar todo lo anterior. Es una palabra relativa, más. Quiere decir que está hablando de lo que está aconteciendo anteriormente. Y anteriormente está diciendo que Cristo no resucitó, como creían los griegos. Por eso ahorita Pablo va a explicarle a los griegos y le va a explicar también a todos los que estamos acá, nos va a explicar de que Jesucristo sí resucitó. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aquí Pablo está dando unas palabras en un presente continuo que están en afirmativo, no tiene nada negativo, sino que afirma completamente que Jesucristo ha resucitado en un momento en que los griegos negaban esta posibilidad. Platón, Aristóteles y todas esas personas que escribieron en ese momento, Tucídides, no creían en la resurrección, porque para ellos el cuerpo era malo. Entonces, ¿cómo Jesús puede estar en un cuerpo malo y resucitar el cuerpo? No es posible. Entonces para ellos era increíble que resucitase, pero ellos era un pensamiento razonado. Ellos no conocían el evento de Jesús en el cual vino y se hizo hombre, como vimos en los días anteriores. Pero entonces Pablo viene y explica que ha resucitado y es primicia de los que durmieron. Entonces, solo el texto en sí, un pequeño texto, nos está indicando dos cosas: que resucitó de los muertos y es primicia de los que durmieron. Cuando se dice primicia, está hablando de que es el primero de los que han muerto y el primero que ha resucitado. El primero que ha resucitado. Entonces, eso da motivo a pensar de que si Él es el primero que resucitó, quiere decir que detrás de Él va a haber otra resurrección para otros, ¿verdad? Va a haber otra resurrección para otros. No sé si ustedes están contentos con ello. Amén. Tiene que ser un amén bastante fuerte, porque no tendríamos vida eterna si Jesucristo no hubiese resucitado, porque Él es el primero y de ahí van a resucitar algunos otros. ¿Somos nosotros? Somos nosotros. Vamos a resucitar. ¿En qué consiste la vida eterna? Oigan el texto. Es un texto que nosotros lo conocemos, lo decimos, lo leemos y lo repetimos y hasta de memoria. Repitamos Juan 3:16 y pongamos atención en lo que dice. Juan 3:16. ¿Qué dice el final? No se pierda, mas tenga vida eterna. Él es primicia de los que es primicia de los que vamos a resucitar. El texto de Juan que acabamos de decir, 3:16, dice que todos los que creen en Él tienen vida eterna. ¿Hemos creído en Él?
Entonces, ¿qué tenemos ya? Vida eterna. Y vamos a resucitar, ¿en qué momento? Dice que va a haber una trompeta, pero no tocada como la tocó el hermano, ¿verdad? La tocó muy mal. Lo bueno que no está acá y no se va a enterar. Y dice, el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y quiénes van a despertar primero? Los muertos en Cristo. Yo no sé en qué resurrección quieren ustedes. ¿La primera? ¿La segunda? ¿Cuál? La primera. Es necesario que resucitemos en la primera, pero es menester que creamos en Él para que de esa forma resucitemos también en la primera resurrección, como lo está mencionando el texto. Hay una parte importante acá, en la que para que hubiese muerto nuestro Señor Jesucristo, hay necesidad de recurrir, porque esto lo dice Pablo, hay necesidad de recurrir al libro de Génesis. Y en el libro de Génesis encontramos a una pareja que van de la manita, ¿verdad? Muy contentos, como algunos de los muchachos ya identificamos. Espero que no salgan en el Heraldo o en el Trovador, como vimos en la noche. Espero que no salgan así, ¿verdad? Pero está Adán y Eva, están en el jardín, pero cometen un pecado. Cometen el pecado desobedeciendo a Dios y toman del árbol que no podían hacerlo. Y entonces empieza la degeneración del hombre y hay muerte espiritual. Porque recuerden que sí hubo muerte, pero al momento de comer, ¿cayeron muertos ahí? No, es la muerte espiritual. Y en esa muerte están muchos que todavía no se han identificado, que no han aceptado a Jesús como su Salvador. Ahí están todavía muertos en una muerte espiritual. Pero entonces los que se han creído ahora han nacido a vida eterna porque estaban antes muertos espiritualmente. Pero entonces Pablo menciona que era necesario que el primer Adán muriera. Al morir el primer Adán, era necesario que apareciese un segundo Adán. ¿Y quién es el segundo Adán? Jesucristo. Aparece nuestro Señor Jesucristo, como vimos, nacido de mujer, hecho súbdito a la ley, crucificado, pero también resucitado, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Eso lo menciona aquí también Pablo. Veamos los siguientes versículos. El versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. En primera de Tesalonicenses 4:16 lo menciona, ¿verdad? De que vamos a ir a recibirle a las nubes, porque nos vamos a quedar en las nubes. Solo lo vamos a ir a recibir porque después dice que descenderemos con Él a reinar 1000 años aquí en la tierra. Yo no sé si ustedes quieren ver esa parte. Yo no tengo descripción, en mi mente no cabe aquello de cómo va a ser. Pero es un momento glorioso, un momento hermoso en el que nosotros recibamos a nuestro Señor Jesucristo en las nubes para después descender a la tierra y reinar con Él. La otra doctrina fundamental es que sin resurrección no hay Espíritu Santo. Sin resurrección no hay Espíritu Santo. Una de las preguntas que llegó ayer decía, ¿y el Espíritu Santo qué? Así decía la pregunta. Y la retiramos porque no era parte de la conversación en ese momento. Pero el Espíritu Santo es parte fundamental también en nuestra vida. Dios envía a su Hijo Jesucristo. Veamos la parte, Dios envía a su Hijo Jesucristo, lo vemos ahí subordinado, y el Hijo muere por nosotros, pero el Espíritu Santo es el que nos redarguye para acercarnos. El hombre no tiene nada para darle a Dios, lo único que tiene son sus pecados y por lo tanto entonces viene y dice, te entrego mis pecados, es lo único que tengo, yo no tengo nada más. El hombre ni siquiera tiene aquella conciencia de poderle aceptar por su propia cuenta.
Lo que sí tiene el hombre es de que Dios se presenta ante él y el hombre con toda su maldad, Dios se presenta y el hombre en lugar de escucharle, en lugar de seguir lo que él le indica, se cruza y se va por otro camino. Pero Dios, que es misericordioso, siempre se le vuelve a presentar y le está hablando. Es el Espíritu Santo que nos está hablando, al igual que en este momento. El problema es de que cerramos nuestros oídos, nos desviamos por otro lado y entonces no creemos, no confiamos, o posiblemente creyéndonos jóvenes pensamos que podemos hacer cualquier cosa mientras no esté bautizado, mientras no crea en Él. Desde el momento que ya escucharon un poquito de palabra, ya son ustedes, ¿cómo le podemos llamar? Responsables, ¿verdad? Ya son responsables de su propia salvación, porque ustedes tienen que creer. Ya escucharon. Dejen de estarse desviando por todos lados, porque Dios siempre se les va a poner al frente. Lo que sí no puede hacer Dios es a la fuerza obligarlos a que crean en Él. Pero aquí dentro de esta doctrina fundamental que está el Espíritu Santo, Lucas viene y primero nos presenta toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vimos ahí en Lucas, vemos desde su genealogía hasta el momento de su muerte. Pero en el libro de Hechos, Lucas siempre sigue escribiendo y habla del Espíritu Santo y les dice: no se vayan, no se vayan, porque dentro de no muy poco tiempo va a ser derramado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en su derramamiento es más o menos como estamos acá. Dice que estaban reunidos como 120 en número. ¿Cómo? Está diciendo que un poquito más, un poquito menos. Aquí vemos muchos más, pero es como que fuera así. Pongamos esta imagen: 500 muchachos en una convención y de repente allá hay una fiesta, la fiesta del pueblo, como dijera anoche, de Huehue, no sé cómo se pronuncia, pero más o menos por ahí, ustedes recordarán esa parte. A ver, lo saben, ¿verdad? Vaya, allá afuera está la fiesta donde vienen todos los de diferentes lugares, porque bajan de las montañas y de otros lugares cercanos y vienen a la feria. Allá afuera está la feria. Y aquí están todos reunidos como 120 en número, 500, y allá afuera de repente empieza un viento bastante fuerte, y ese viento bastante fuerte ingresa por las ventanas, por las puertas, por todos lados, y los de allá afuera lo están viendo. Y dice que después en esos 120, dice que se les miraba como, no es una llama, como llama de fuego. Ese fue el derramamiento del Espíritu Santo. Ya en nosotros no se da ese evento, pero el Espíritu Santo sí está derramado en nosotros. El Espíritu Santo sí lo tenemos. Veamos el libro de Juan. Juan en su capítulo 15 nos va a narrar también de quién es ese Espíritu Santo. Juan 15, su versículo, 14, 15 es. Empecemos bueno, está bien ahí. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos. Perdón, yo estoy al revés. Es 14, 15. Aquí está. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y dará otro. ¿Qué dice el texto? Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Por eso les decía de que el hombre siempre está desviándose. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y qué más dice? Estará en vosotros. Voy a hacer esta prueba. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? Ya vi que no todos. Y si no lo tienen y si no contestaron, es momento de ponerse a reflexionar. Si no sienten aquello que tienen el Espíritu Santo, es porque en realidad no lo tienen. Porque si lo tuviésemos, siempre Lucas menciona y dice que es una dinamita, que es poder. Y si tenemos poder como una dinamita, ¿qué teníamos que hacer? Explotar, pero explotar en beneficio de la humanidad. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Dice que estará con
porque dice que vino a tabernacular a la par de nosotros, pero también dice que está en nosotros. A veces le preguntamos a los niñitos, ¿verdad? A ver, ¿quién está dentro de ti? Dios, dice el niño, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está en nosotros, por eso dice que estará en nosotros. En nosotros, está en nosotros. Por lo tanto, entonces, si tenemos el Espíritu Santo, sabemos que nos redarguye para poder seguir los pasos correctos. Entonces vemos que sin su resurrección no hay Espíritu Santo. Algunas veces, si le preguntaran a las personas, ¿verdad? A ver, ¿a quién tenés dentro de tu corazón? Algunos podrían decir, yo tengo al hombre araña. Y las mujeres podrían decir, yo soy Chitara, o la mujer maravilla. Pero esos son personajes ficticios. Es mejor tener al Espíritu Santo dentro de uno porque Él me va a guiar por el camino adecuado. Él me va a ayudar a comprender quién es nuestro Señor Jesucristo y me va a ayudar a comprender y analizar de una mejor forma todo el contenido de la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes lo quieren. ¿Quieren el Espíritu Santo? Ya lo tengo, deberían de decir. Ya lo tengo. ¿Ya tenemos el Espíritu Santo? Ya lo tenemos, hermanos, ya lo tenemos, no podemos estar pidiendo. Veamos el versículo 17 siempre de Juan. Eso lo hemos visto, ya lo vimos el 17 de Juan. Hay otra doctrina fundamental y es de que Él nos justifica. A ver, Giesi, por favor. Romanos 4:25, bien fuerte para que todos lo escuchemos. Y mientras tanto voy a necesitar que me colaboren aquí algunos. A ver el que está más cerquita, subí aquí al estrado, vamos a explicar una imagen. Vamos a ver, aquí traemos uno, venite también, subite. El de allá, el último, hermano Juan Francisco, por favor, suba. Porque les voy a explicar más o menos cómo es que funciona la justificación, porque esa es una duda que tenemos. A ver, Romanos 4:25, bien fuerte para que lo escuchemos todos. Muy bien, gracias. ¿Qué es la justificación? ¿Verdad? Es un problema conocer qué es la justificación. Pablo utiliza muchas imágenes directamente de lo que es la justicia. Y entonces Pablo está diciendo de que esto de la justificación es como un término legal. Y el término legal funciona de esta parte. ¿Te puedo utilizar como el malo? Gracias. Tenemos a nuestro hermano Juan Francisco. Una persona mala, una persona, y lo voy a identificar con Pablo. Ahora, ¿qué dicen de él? Pablo, antes un perseguidor de la iglesia que mató a muchos cristianos, y estuvo presente en la muerte de ¿quién? De Esteban. Y dice que Pablo iba y pedía cartas a las autoridades para poder tener autoridad de ir y matar a otros cristianos. Aquí tenemos Pablo, un hombre malo. ¿Cómo se llamaba antes? Saulo, ¿verdad? Un hombre malo. Pero entonces tenemos al juez. ¿Contento es el juez? Muy bien. Tenemos al juez. Y el juez entonces viene y están todos los que lo están acusando a Pablo. 500 hermanos están acusando a Pablo de que ha dado muerte a muchos cristianos y entonces lo acusan. Y entonces el juez empieza su veredicto y empieza a analizar todo lo que ha hecho y le dice a Pablo: eres digno a muerte. Es una sentencia bastante fuerte, porque si es culpable, ha cometido muchos delitos, ha cometido tantas faltas que realmente es digno de muerte, porque la ley así lo justifica, porque aquel que mata también tiene la misma suerte de morir. Pero entonces viene el acusado, viene Saulo, Te suplico, por favor, perdóname. Esta súplica se quedó un poco corta, porque alguien que está siendo acusado, alguien que realmente el juez le está diciendo: tú eres digno de muerte, porque has cometido muchas faltas.
y como has cometido muchas faltas, eres digno de muerte. Pero el juez tiene una solución. El juez tiene una solución bastante grande y el juez tiene a su hijo. El juez tiene a su hijo, en el cual el juez dice, eso sí lo voy a decir yo porque está un poquito complicado, voy a ayudar al juez. El juez dice, eres digno de muerte, pero yo te doy una solución. Como me has pedido perdón, yo acepto esa forma, esa súplica que has hecho y te absuelvo, pero únicamente para que eso ocurra, mi hijo va a morir. Mi hijo va a morir. Pero para que se cumpla la justificación, el texto está indicando, otra vez por favor, Giesi, solo la primera parte, oigamos el texto. Muy bien, fue entregado por causa de nuestros pecados, murió por causa de nuestros pecados. Pero entonces el juez le dice, mi hijo tiene que morir, ya murió, pero falta una parte, para que él sea justificado, para que él sea libre, libre total. Después que él quede libre totalmente, nadie, pero nadie va a poder venir a decirle a Saulo, todavía eres culpable. Nadie le va a poder decir, todavía eres culpable. Entonces el juez le dice, pero también tiene que resucitar. Esa es la justificación. Vemos entonces, gracias mis hermanos, vemos entonces aquí un juicio, gracias a los actores improvisados. Vemos el término legal entonces en el que el juez acusa y le dice que es culpable al acusado, pero para que eso se dé, para que él quede libre, para que él quede absuelto, para que nadie le pueda decir que todavía es culpable, para que nadie te pueda decir que todavía eres culpable de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque todo aquel que no le ha recibido es culpable de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pedro se presenta ante la multitud y les dice, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes fueron los que le dieron muerte, ustedes lo crucificaron. ¿Fueron todos? No, solo fueron unas personas que lo clavaron, pero todos estuvieron a favor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto todos éramos culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él viene y les dice, yo les presento a mi hijo que ha muerto en la cruz, ha resucitado para que ustedes sean justificados. Y a nadie, si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, nadie te puede decir que eres culpable de su muerte, porque ahora tienes vida eterna. Ahora tienes amistad, porque esa es la otra parte también que representa este término. Antes teníamos enemistad con Dios, estábamos en pleito con Dios, pero Jesucristo se presenta como un juez. Aquí hay unos hermanos que me dijeron que son deportistas de tenis. ¿Existe un juez también en tenis, hermano? Sí, ¿verdad? Un juez en tenis, y en todos los deportes existe 1, 2, 3 jueces. En esta parte existe enemistad entre todos los pecadores y Dios, pero viene nuestro Señor Jesucristo y Él nos pone en amistad con Dios. Él sirve de árbitro, es otro término que se utiliza siempre dentro de lo que es el idioma griego, y Él funciona como un árbitro, como que un interventor. Pero para que estos sean perdonados, para que se vuelvan a amistad con Dios, entonces tiene que existir un pacto, y es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y es su resurrección. Oigamos el texto otra vez, por favor, Giesi. ¿Qué somos ahora entonces? Justificados. ¿Y qué significa? Que somos libres. Somos libres, ya nadie nos puede decir que no, te vas a perder ya siendo bautizado, ya teniendo al Espíritu Santo. ¿Se puede perder? No, porque dice, de todos los que me diste, son aquellos que lo han aceptado a Él con todo el corazón, no son aquellos de que se han bautizado sin ningún conocimiento. Hay un caso de una persona, y ese es real, eso no es hipotético, es real.
de una persona que va para Estados Unidos y vienen y lo bautizan. Lo bautizan creyendo de que ese bautismo le va a provocar una burbuja que lo va a proteger de cualquier cosa del enemigo. ¿Creyó en Jesucristo? Posiblemente. Pero posteriormente me encuentro a la persona y le pregunto: ¿cómo estás? Derrotado. Ya Satanás me ganó. ¿Había sido justificado totalmente? No había creído. No había creído. Tenemos que tener un encuentro con nuestro Dios para que de esa forma nosotros podamos estar conscientes que realmente hemos creído en Él. Porque en lo contrario, no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos tampoco la justificación, no tenemos nada. No hemos sido libres. Por lo tanto, entonces es necesario que nos analicemos. Si ya hicimos el pacto con Dios, es necesario que nos analicemos y veamos si realmente yo ya hice el pacto con Él, si ya lo encontré, si ya llegó a mi vida. Porque si no, todavía nos está dando vida para que nos acerquemos a Él. Les voy a contar esta parte. No llevo el tiempo, pero pongámosle hace una hora, murió un hermano Ulises López, ministro de la iglesia. Los que somos ya creyentes, sí lloramos la muerte de la persona, pero si se dan cuenta, la lloramos diferente a otros lados. En otros lados lloran y lloran y lloran porque saben de que no tienen nada, se fueron sin nada. La muerte de nuestro hermano Ulises, estamos tranquilos porque él creyó, fue un hombre fiel, un hombre que le sirvió. Pero hagámonos la pregunta: ¿cómo estoy yo si en este momento muriera? ¿Estoy justificado? ¿Estoy absuelto? ¿O voy a aprovechar el tiempo que me dé de vida a Dios para vivir de acuerdo a su voluntad? Entonces son momentos de reflexión reales. No tenemos la vida comprada, sino que en cualquier momento podemos morir. ¿Qué resurrección? ¿Primera o segunda resurrección? Está en cada uno de nosotros la respuesta que querramos dar a esto. Lo otro es, el otro valor que tiene fundamental la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es de que debemos de predicar el Evangelio. Cuando hablábamos de las mujeres que eran tenidas como de poca estima dentro de la población en ese momento, tan así era que las mujeres no podían servir de testigos. Si las mujeres hubieran dicho resucitó Jesucristo, como así lo dijeron, no era creíble, porque todo lo que decían las mujeres eran puros chismes. Así era visto en la sociedad. Pero las mujeres ahorita pongan carita alegre por lo que voy a decir. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, le dio un valor tremendo a la mujer. Y vemos nosotros a María Magdalena, una persona de que había tenido 7 espíritus inmundos que el Señor se los había quitado. Y esta persona, mujer, es la primera que va al sepulcro y ve que ha resucitado. Es la primera que vio, porque Jesucristo sí le dio valor fundamental a la mujer, sí le da el valor a todo ser humano. Y entonces vemos a una mujer que va y encuentra, y ella corre a decirle a los discípulos que ha resucitado. ¿Qué hicieron aquellos muchachos? Estaban llorando, así los encuentra María Magdalena, están llorando, desesperados porque ha muerto aquel que los defendía. Pero ella les dice, ha resucitado. ¿Qué hicieron los muchachos? Pegaron la carrera. Incluso uno le ganó más al otro porque corría más. ¿Habían creído a las mujeres? No le habían creído a las mujeres. Eran chismes los que ellas les estaban llevando, y era necesario que ellos con su propia vista se dieran cuenta que había resucitado. ¿Era necesario que corrieran? ¿Era necesario que la mujer llegara? No era necesario. No habían creído en la resurrección, pero en estas mujeres nos damos cuenta de que Dios las toma como testigos para que lleven el mensaje de salvación. Nosotros vemos dentro de ello a unos personajes que se presentaron ante ellas
dice que eran unos varones vestidos de blanco. Y estos varones vestidos de blanco vienen y le dan el mensaje que tiene que llevar. Es un mensaje que ellas transmitieron y que nosotros debemos de seguir transmitiendo, porque esa es parte de nuestra fe. Esa es parte de lo que nosotros creemos y confiamos para que nosotros al final de cuentas seamos libres y estemos esperando únicamente la resurrección y tengamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Es fundamental lo que menciona estos personajes. Pero también Jesucristo antes de su partida dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Este mensaje ya no lo dio a las mujeres, sino que este mensaje ya antes de su muerte les había citado para que estuvieran en el monte. Y se presentan ahí los 12 apóstoles y entonces les dice: id. ¿Es un verbo? Id, ¿es un verbo? Es un verbo que significa movimiento. Quiere decir que no hay que estarse estáticos, no hay que estarse quietos, sino que hay que transmitir el mensaje de salvación a toda criatura, a todo aquel que necesita conocer también a Dios. Si ya lo hemos conocido, carita alegre y llevar el mensaje a otros. Eso es lo que pide Dios de nosotros, que llevemos ese mensaje de salvación. No solo las mujeres, también los hombres. Es menester, es necesario que anuncien el evangelio. Algunas veces nosotros decimos: bueno, no lo llevo porque no tengo el don. Usted sí es don, me dicen. Don César. No, ese es de don. Estamos hablando de que nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado. Y no necesariamente es uno de los dones que concede el Espíritu Santo, sino que si ya hemos sido salvos, si ya hemos aceptado, únicamente es de que con nuestro ejemplo únicamente nosotros podemos llevar salvación incluso a nuestras casas. Nosotros podemos ser en nuestras casas los sacerdotes, aquel sacerdote que pide e intercede por su familia, para que si falta alguien de la familia que acepte a Jesucristo, nosotros únicamente con nuestro ejemplo podamos transmitir también ese mensaje. ¿Es fácil o es difícil? Es fácil, mis hermanos. Yo sé que no van a contestar, pero es fácil. Es únicamente comportarse bien, es seguir lo que dice el mensaje: hijos, obedeced en todo a vuestros padres. ¿En todo, hermano? Si me dice que me lance a un barranco, ¿eso es todo? No, el texto concluye: en todo lo que provenga de Dios, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable. Dice, eso tienes que presentar a tu familia para que de esa forma también ellos acepten a Jesucristo como nuestro Salvador. Nosotros vemos en nuestras familias solo enojos, iras, contiendas, como lo presentaba la imagen anoche, la que se cambiaba las blusas. Pero ¿será que estamos igual que esa imagen en que solo el sábado nos presentamos como aquellos limpios? En todo tiempo sean blancos tus vestidos. De esa forma vamos a poder pregonar el mensaje de salvación. Yo quiero encontrar acá el mensaje de estas personas, pero no lo veo. El mensaje es este. El mensaje que estos personajes, tal vez ustedes me ayudan con el texto porque yo sé que ustedes saben bastante. El mensaje es que aquellos varones que se presentaron y le dijeron: anda, anuncia que Jesucristo ha muerto, pero también ha resucitado. Ese mensaje es el que tenemos que llevar. Si solo presentamos a un Jesús como lo presentamos al principio, el Jesús histórico, aquel Jesús que realmente lo vemos como un buen personaje porque estuvo bien dentro de la sociedad, ¿verdad? Es un ejemplo de una persona. Si lo presentásemos solo así, no tenemos nada. Pero sí tenemos que seguir presentando a Jesús como aquel que murió por nuestros pecados, pero que para que seamos justificados, para que ahora sí ya nos presentemos libres, puros, santos ante Dios, que ya no tenemos problema con Él, entonces tenemos que pronunciar, tenemos que comunicar también que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Gracias porque dijo amén, porque sí reconoce lo que Dios ha hecho. Porque Dios, que es Jesús, Jesucristo, ha resucitado para justificarnos. Entonces vemos, hermanos, que dentro de lo que hemos analizado, que tuvo que sufrir,
porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces era necesario de que fuera crucificado, y antes de ser crucificado, como leímos en el Salmo, que dice que su cuerpo fue desgarrado, que sus piernas fueron traspasadas, sus manos también, que su costado fue herido. Hay una versión que menciona el libro de Isaías, que dice que su rostro fue totalmente desfigurado por causa de nuestras transgresiones, por causa de nuestros pecados. El tema de esta mañana lleva título Victoria. ¿Cómo es que grita un soldado cuando regresa de la batalla victorioso y grita victoria? ¿Cómo grita? Victoria, mis hermanos, porque Él ha resucitado.